Bueno, ahí ya estamos. Entonces, muy buenas tardes. Estamos acá en este pequeño ejercicio para la clase de desarrollo humano. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Católica del Norte de diferentes carreras. Me presento, yo soy José Miguel Cuchilla, actualmente en el segundo semestre de la carrera de comunicación digital y pues doy paso a mis compañeros para que se presenten. Adelante, José. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Marisabel Valencia Urbano, soy de la ciudad de Buenaventura y estoy cursando el segundo semestre de trabajo social. Muy buenas tardes, saludos a todos, o noches o días, según el profesor vaya a ver la grabación. Mi nombre es José Gabriel Rivera, estudiante de la carrera de Filosofía, y en este momento nos reunimos para hacer la actividad de la videollamada para compartir un poco lo del documento de cultura contemporánea. Saludos a todos. Muy buenas tardes, compañeros, profesor, salude. Mi nombre es Pilar Daniela García Monsalve, estoy estudiando una técnica en gestión de agroindustria alimenticia. Actualmente estoy en el segundo semestre. Espero compartir con ustedes y que las opiniones que cada uno tengamos sean bien. Muchas gracias. Activa tu audio, por favor, Diana. Tienes el micrófono cerrado. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Pineda, vivo en la ciudad de Marinilla, Antioquia. Estoy en el segundo semestre de mercadeo y pues me parece muy chévere que tengamos la oportunidad de compartir con diferentes culturas porque eso así nos va a ayudar a como ampliar nuestros conocimientos. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces yo para dar un poco de inicio a esta actividad, pues les pregunto el que voluntariamente quiera pues aceptar. Hemos leído un documento acerca de la cultura actual, entonces pues no sé quién quiera comenzar con su aporte, por favor. Bueno, yo quisiera iniciar teniendo en cuenta o mirando desde la parte o el tronco central del documento que viene a tocar un poco la realidad de la educación en la fe y lo que es la cultura contemporánea. Ahí, de hecho, el documento inicia con una citación de la encíclica Fides Ratio de Juan Pablo II, donde nos habla de que cuando se hace la educación de la fe o la catequesis, no hacemos una educación a saco roto o no hacemos una educación en la fe a la ligera, sino que debe estar inmersa en una cultura, en un contexto, es decir, es lo que nosotros entendemos desde lo gramatical, el texto en el contexto, para poder comprender lo que se dice, ¿no? Entonces, con esta citación de Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, pues es el punto de partida de todo el documento, porque nos empieza a hablar de la educación de la fe cristiana en medio de una cultura contemporánea que es cambiante y que tiene unas características propias. Yo he sacado de ahí, de ese tema de las características propias de la cultura contemporánea, que hoy hablamos de una era o una época en la que lo trascendental pasa a un segundo plano. Hoy la vida, el mundo, la realidad es vista desde la inmediatez, hoy es vista desde aquello que solamente es comprobable por la ciencia. Y si nos hablan de algo, incluso de los temas de la fe, hoy la humanidad lo que espera es que la ciencia compruebe, que eso que me están diciendo sea comprobable. Y si no es posible, podemos decir inmediatamente que no existe. Entonces, por eso estamos hablando de que lo trascendental, lo profundo, lo misterioso, lo que no se ve, y entre otras cosas, el tema de la fe, pasa a un segundo plano, porque no es comprobable por la ciencia. Estamos hablando de que hoy, reitero, lo que se dice, lo que se hace, debe tener
fundamento tangible, debe comprobarse, debe ser hablado por todo el mundo, pero precisamente porque lo veo, porque lo oigo. Eso es como lo que nos ha llevado al relativismo de Dios. Hoy la gente dice, yo no creo en Dios, pero es porque yo no lo veo. Yo no creo en Dios porque yo no sé dónde está, porque no es materia, porque no lo estoy tocando. Entonces hoy la sociedad contemporánea, la cultura contemporánea se queda en lo superficial, en lo que solamente nuestros ojos pueden ver y no va a lo profundo. Eso como un primer dato. Lo segundo es el afán de lo inmediato, de lo práctico y de lo que es útil. Si no me sirve, lo desecho. Si no me sirve, lo pongo a un lado. Si eso no es útil para la sociedad, yo definitivamente no sé para qué lo voy a tener. Y entre otras cosas, ese es uno de los primeros choques que se tiene en la educación de la fe. Hoy yo voy a enseñar y educar en Dios, en Jesucristo, en la iglesia, y me van a decir, pero ¿y eso para qué me sirve? Yo más bien necesito en este momento crecer en otro tipo de realidades. Y tanto así en el tema de lo práctico que el documento nos va metiendo en otra de las realidades que se están viviendo en la sociedad actual. Si no es práctico, si no es útil, la cultura propia va quedando de lado, porque vamos encontrando en otras culturas lo que creo yo que sí me sirve, lo que creo yo que sí vale la pena. ¿Cómo así? Dejamos de ser auténticos, dice el documento, para absorber, captar y tener como propio lo que es de otro. Y así es como otras culturas llegan a contaminar y así es como otras culturas llegan a ser parte de nosotros. Dejamos de lado nuestra cultura, de donde somos, para creernos gringos, para creernos de otro lugar, porque eso sí nos sirve, eso sí nos ayuda. Nuestras costumbres, con lo que hemos nacido, con nuestra cultura nativa, la dejamos totalmente de lado precisamente porque nos gusta lo inmediato, claro, y en otros países más desarrollados, hablando ya desde nuestra condición de colombianos, de nativos, de tener sangre indígena, de tener sangre negra, ya ¿eso para qué? Eso no me sirve. A mí me sirve es lo que me muestra los grandes países desarrollados, las grandes culturas. Y eso hace parte del afán de lo inmediato, de lo práctico y de lo que aparentemente es útil. Es allí donde la fe cristiana tiene una lucha donde primero, como aumenta el tema de la ciencia, de la tecnología, de lo práctico, de lo inmediato, la fe cristiana tiene que buscar humanizar, volver a humanizar al ser humano. Parece una redundancia, pero sí, el ser humano se está deshumanizando y no le interesan los pobres, y no le interesan los marginados, sino que le interesa su bienestar propio. Que sabemos que el discurso cristiano, entre otras cosas, es un discurso que busca mirar al marginado, busca mirar al que está despreciado, al que está desechado de la sociedad. Pero primero tiene que esa fe cristiana tratar de ser creíble y de convencer, digamos, al público. Ahí el libro decía convencer, el texto decía convencer a sus clientes y decir por qué la verdad cristiana es la verdad verdadera, valga la redundancia, es la única verdad. Y eso lo tiene que hacer desde criterios morales, desde criterios doctrinales, en fin. La doctrina cristiana, la educación de la fe cristiana debe humanizar esa cultura que de alguna manera está siendo como planchada, y tan planchada que llega a ser dispersa y en la cual nos salimos, pero es porque hoy la posmodernidad, hoy lo contemporáneo apunta a que lo trascendental con lo que inicié ya queda definitivamente en un segundo plano. Eso es más o menos lo que yo comprendí del texto. Una realidad y un reto que tiene la educación cristiana, que digamos que es el eje transversal de todo el documento. Mostrar la realidad y cómo la educación cristiana debe penetrar en esa realidad.
Perfecto, muchas gracias. Marisabel, ¿puedes compartirnos por favor tu opinión? Sí, partiendo de lo que el compañero comparte y los documentos, y pues también mirando un poco sobre lo que es la cultura, ¿no? Como este conjunto de creencias, de saberes, ¿sí? Y de costumbres que tiene pues una sociedad y que sobre todo es todo eso que hace parte de esa cultura. Eso es algo que se revela a otras generaciones, ¿no? Eso va de generación en generación. Y la cultura contemporánea lo que viene a hacer es como a ir transformando esa cultura innata con la cual nace una sociedad y se va transformando y se va inmersiendo en otras culturas, ¿no? Hay una sociedad pluralista de diferentes modelos de civilización. Por ejemplo, está la sociedad del consumo, donde solamente es, entre más se tiene, entre más está la moda, entre más se... y se va perdiendo esa costumbre o se va perdiendo esa identidad cultural que tenemos, ¿no? Y sobre todo, como decía el compañero cuando se refería en la fe, en algunas partes se habla de la inculturación, ¿no? Es como de inmergernos en la cultura, ¿no? Es evangelizar la cultura sin cambiar y sin transformar lo que en realidad es la cultura en sí misma de un territorio. Entonces, por eso es muy importante nosotros poder conocer, ahondar y analizar todos esos diferentes tipos de culturas, ¿no? Porque la cultura contemporánea tiene como una variedad de comportamientos y la verdad que eso va haciendo que poco a poco se vaya perdiendo como esa identidad cultural de los territorios. Lo hablo por nuestro territorio, nuestras bailes, nuestras danzas, la costa pacífica se ha habido muy permeada por esa contemporaneidad, esa modernidad que va haciendo que se vaya perdiendo la cultura en sí misma. Entonces, es un tema muy importante, es un tema que nos ayuda pues a compartir y en cada uno su vivencia, ¿no? La vivencia de la cultura que tiene cada uno de nosotros en sus territorios. Entonces, pues eso es lo que quería como compartir desde esta reflexión sobre la cultura contemporánea. Muchas gracias, Marisabel. No sé si Anita puede continuar, por favor. Activa tu micrófono, porfa. Chicos, buenas tardes de nuevo. Bueno, ahorita antes de que Marisabel ingresara, estábamos haciendo como un debate entre todos, como un tipo de conversatorio, y me parecía muy interesante. Y estamos analizando de que más que el documento, o sea, por ejemplo, se hace una notificación, se pone una norma, pero no estamos viendo los verdaderos valores de cada ser. O sea, cada ser humano no le estamos preguntando, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Te sientes bien? O sea, es cantidad de gente y toman la decisión como está. Estamos hablando de culturas que todos somos de culturas diferentes, estamos en lugares diferentes, vivimos en espacios diferentes, y ver los cambios que hay. O sea, por ejemplo, yo vivo en Antioquia, tengo oportunidad de hacer varias cosas. Nuestro compañero vive en Bogotá y, por ejemplo, nuestro compañero que vive en La Guajira, Buenaventura, no he ido. No hay la igualdad, no hay la igualdad para cada ser humano. Y eso pues a mí en esa parte sí me parece o sea, que haya un texto, algo, pero que no se lleve a cabo como tal, no me parece como humano. Y nerviosa. Entonces, por ejemplo, lo que yo leía sobre el texto, o sea, es increíble que nosotros tengamos todas eh, todo, todo como a la mano, que por ejemplo en La Guajira hayan, así sea cultural, o sea, puede ser cultural que te vistas de una u otra manera, cultural que yo me vista de determinada, pero que no pasen esas necesidades donde falte el agua, donde falte la comida. Entonces, ¿dónde está lo realmente humano cuando se piensa en avanzar en lo contemporáneo?
no está siendo equitativo el texto con lo que estamos viendo en la realidad. O sea, yo realmente pienso que deberíamos que como fortalecer un poquitico más esa parte. Somos 4 personas las que estamos pensando lo mismo, pero yo creo que es que hay una cantidad, no, o sea, yo creo que no se está viendo lo humano como tal y aquí prioriza es lo que sintamos como, como nosotros mismos. Eso es eso. No te Y preocupes. lo que hablaba también de pronto ahorita es que, por ejemplo, en lo político, o sea, nosotros debemos capacitarnos un poquito más antes de opinar. Porque, por ejemplo, en la parte política, yo me sentí este año, como yo decía, no sé nada y no sé a quién voy a elegir y a quién le voy a dejar mi país y a mis segundas generaciones, a mis siguientes generaciones. Entonces, yo creo que acá lo que nos invita el texto es a informarnos bien para no permitir que las grandes entidades nos sigan viendo como minorías y nos respeten. Desde ahí yo creo que es el punto de vista más importante en términos generales sobre lo que leí. Perfecto, Dianita, muchas gracias. ¿Me ayudas cerrando tu micrófono, por favor? Diana, por favor, compártenos tu opinión. Pilar, por favor, nos compartes tu opinión. No se te olvide abrir el micrófono, por favor. Que la opinión que yo quería dar también sobre lo que sí estábamos hablando ahorita antes de que la compañera entrara, era sobre las culturas que hay todavía, que en algunos países, no en todos. Por ejemplo, no solamente en... ¿Dónde es que el compañero vive? Se me olvida. ¿Dónde es que vive el La compañero Guajira. José Miguel? La Guajira. Es en la Guajira. Ahí, por ejemplo, lo que yo miré ahorita, que ahí que hay niños, bueno, no solamente niños, personas de bajos recursos y todas esas cosas, pero por ejemplo en otros países, si nos ponemos a mirar, bueno, al menos en otros, bueno, venden las niñas, más que todo niñas, que ahora, si eso esta mañana yo vi un video, donde por ejemplo en Afganistán, en, no me acuerdo, en Somalia, algo así. También, o sea, países así, que tengo entendido que son países europeos, venden niñas y yo me pongo pues a pensar en esas cosas y solamente lo hacen como por un interés. No lo hacen, o sea, no piensan en derechos de alguien, sino que lo hacen nada más como por interés. No, yo la vendo y voy a obtener ese dinero y ya, o sea, como deshaciéndose de algo, no piensan que es humano. O sea, es algo que yo también leí ahorita en el documento de que, por ejemplo, en partes decía, nadie piensa así, o sea, es como un animal prácticamente. Entonces, eso no son cosas, pues, para mí no, o sea, no sé, no es algo como muy conveniente, muy bueno. En otras, es que también hoy en día también podemos mirar, por ejemplo, hay niños que se están creciendo, o sea, por esta época de que hay niños que son muy, pues para mí son niños que no los ven bien, supongo yo, que, por ejemplo, lo que estaba hablando con la compañera ahora, que la comida, que esto no me gusta, que esto sí, que esto no, y berrinches de una cosa y la otra, pero no se fijan que es que en otros países están aguantando hambre, aguantando necesidades, por ejemplo, donde el compañero vive, donde él está bien, pero en otras partes de ese lugar donde él vive están mal, o sea, no es algo muy bueno. Entonces, por otro lado, las famosas culturas modernas, que, por ejemplo, la tecnología, lo que hablaba la compañera ahora, que en un lado está modernizada, pero en otro lado no está modernizada. Eh, o sea, son cosas que no piensan, el que está creando esa cultura no como que piensa en que hay gente que sí la necesita y otras que pues ya las tienen, o sea, para qué, o sea, es como perdiendo prácticamente lo que se está haciendo en un lugar donde ya está y no piensan, o sea, no sé, pienso yo de eso. Por otro lado, por ejemplo, estaba viendo yo lo de la política democrática, que en algunos lugares,
por ejemplo, están de bajos recursos y otras personas se aprovechan de eso y son sacando, o sea, sacando dinero, o sea, viendo que están prácticamente o sea, bajo extrema pobreza y son aprovechándose de eso, para mí eso, o sea, no sería nada bueno. O sea, para mí eso no es bueno. O sea, yo, por ejemplo, en ese momento yo tengo una crisis, por ejemplo, con mi familia, mi hermano. Y eso se va pasando poquito a poco, pero por ejemplo que otra persona llegue ahí que a sacar lo que uno no tiene, o sea, eso es, o sea para mí eso no sería justo y por ejemplo como el compañero dice en La Guajira todo lo que pasa y en otros países no solamente ahí, o sea, son cosas que verdaderamente son duras, o sea, todos somos humanos por iguales, pero o sea, aquí tienen esto, en otra parte tienen esto, o sea, como animales aquí, personas aquí, así no es. Pues pienso yo eso. Esa es como mi opinión sobre lo que yo pues leí. Gracias, Pilar. Perdón por haberte llamado Diana. Bueno, pues para mí es muy enriquecedor pues compartir con ustedes, la verdad. Quedo muy impresionado porque de una u otra manera la educación digital, virtual, es un poco solitaria, ¿no? Estamos como islas en medio de, somos parte de la misma institución, pero somos mundos distintos en partes distintas, somos como satélites, ¿sí? Como satélites que se conectan para hacer este tipo de espacios. Entonces yo ahí, por ejemplo, veo uno de los rasgos de la cultura contemporánea, que es la individualidad. Y esto es muy importante porque digamos que hablamos de la identidad, o sea, yo leyendo el texto reconocía la importancia de la identidad, que lo hice un poco, lo han mencionado todos un poco desde su perspectiva, pero yo creo que hay un peligro, o por lo que me suscita a mí, que también lo hablamos un poco antes de la llamada, es el peligro de que entremos en la relatividad, que también la toca el texto, ¿no? La relatividad es peligrosa porque la reivindicación de esta identidad que ya mencioné hace que todos tengan una voz y un voto y todos también tengan un valor, pero este valor siento que no se jerarquiza, ¿cierto? Entonces ahorita vemos, por ejemplo, que las minorías tienen mucha fuerza por encima de las grandes sociedades, culturas, y esto no es que esté mal, sino que el problema es que no podemos someter el criterio de muchas personas a la perspectiva de unas pocas, ¿cierto? Yo creo que hay que hacer, o lo que me suscita a mi pensar, es que necesitamos hacer como una jerarquía de qué es lo verdadero y lo que decía un poco al principio de José Gabriel, de que es importante la búsqueda de un criterio unificador, ¿sí? No podemos simplemente avanzar y darle voz y voto a todo y que todo sea válido, porque esto es un peligro. Al final de cuentas, si aceptamos y damos el mismo valor a todas las posiciones, que es un poco esto que hablamos de la sociedad líquida de Bauman. Bauman es este filósofo que dice que estamos entrando en una época donde nada es fijo porque cualquier cosa es válida, entonces ya no hay una unicidad. Y yo creo que ese es el peligro, porque si comenzamos a hablar, por ejemplo, lo que decía un poco Pilar, de que hay muchas culturas que se están, digamos, dando un rol muy importante, aceptando que sus prácticas son válidas en medio de un mundo actual, de un mundo que está en constante cambio, que está en una globalización. Ya no hablamos de una cultura solamente del país, sino que también necesitamos una doble ciudadanía, la ciudadanía mundial, ¿cierto? Entonces no podemos hablar, lo que dice un poco de Diana, que es, no podemos permitir que existan como barreras o sesgos donde como que nos quedemos marginados, ¿no? Entonces, para mí es un texto que es muy difícil abordarlo, tiene unos temas detrás, por ejemplo, lo que decía un poco Maritzavet de la cultura del consumismo, ¿cierto? Tiene muchas aristas y muchos puntos de vista y lo que hemos hecho acá ha sido como un poco dar un brochazo, unas pinceladas sobre un tema mucho más profundo. Entonces, me parece interesantísimo que sin quererlo, también incluso propiciado por la universidad, nos ha dado la oportunidad de que una persona de mercadotecnia, una persona de filosofía, una persona de comunicación, de diferentes regiones del mundo y diferentes regiones de las carreras, pues nos juntemos a hablar de un tema tan central como la cultura actual, porque al final somos un mismo país, en este momento estamos siendo Colombia, de norte a sur, literalmente.
Estamos acá representantes de varios sectores de extremos distantes como Buenaventura, Bogotá, La Guajira, Medellín, interesantísimo. Entonces, es buenísimo porque estamos haciendo una cultura. Entonces, al final, yo creo que para ya finalizar, nosotros somos quienes estamos con esa carga. Yo creo que también nos ponen por eso esta lectura. Tenemos sobre nuestros hombros la misión de crear una nueva cultura que evite todos estos riesgos que todos hemos señalado, lo de la política, lo de la sociedad, la ética, ¿sí? La verdad. Tenemos en nuestros hombros una labor dura y fuerte, pero vale la pena, ¿no? Yo creo que al final la educación es ese medio por el que podemos llegar a transformar la realidad, porque digamos, como individuos podemos definirnos, pero si somos unos individuos que están en conjunto en una red de trabajo, pues vamos a lograr cosas espectaculares, como lo ha hecho la historia humana, ¿no? La historia humana ha sido una dialéctica, una constante reinterpretación de lo que nos han dejado nuestros antepasados, cómo nosotros lo hemos transformado y le hemos dado un nuevo valor en nuestra sociedad actual. Entonces creo que es importante lo que decía Diana, creo que eso es como uno tiene que estar constantemente cuestionándose respecto a qué está haciendo, cuál es su horizonte, ¿no? Quisiera que pudiéramos hablar todos al tiempo, pero la tecnología nos hace que suene el eco por aquí y que suene el eco por allá. Pero pues agradezco mucho su participación, Marisabeth, Pilar, Diana, José Gabriel, en serio, muchas gracias. Esperemos que este ejercicio sea pues provechoso para cada uno de nosotros y para nuestros compañeros. Entonces, sin más, les deseo muy buena tarde y esperemos que se repita este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por esta oportunidad. Listo. Gracias a ustedes también. Bendiciones. Chicos, de verdad que muchas gracias por el espacio. Y pues yo sé que no podemos que todo el mundo saque un análisis, pero porque nosotros empecemos, nosotros cuatro empecemos, ya logramos mucho. Y en verdad sí debemos de aprender mucho de esta parte. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita con lo de la religión. Yo creo que de pronto la religión católica le toca, porque la gente se ha pasado como de religiones, es porque allá les están dando, en las otras religiones les están dando demasiada importancia, o sea, los atraen todo un día. Pero, por ejemplo, en la religión católica no te exigen como tantas cosas, sino que vas a misa y ya tienes como más libertad, ¿cierto? También las otras te reprimen un poquitico más. Y por ejemplo, la gente que quiere, lo más fácil, ay no, yo soy católico porque allá no exigen, pero en realidad uno sí debería tener varias reglas para poder funcionar mejor. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, listo. Quedamos así. Listo.